Acabo de tener una conversación con el comisario Villarejo de lo más interesante, cortita, pero muy condensada en la información que quería tratar. Hemos considerado la posibilidad de que, este era el motivo de la entrevista, la operación de Marruecos en Ceuta no tuviera como objetivo principal el hecho de mostrar una cierta fortaleza de Marruecos, lanzar un mensaje, sino que pudiese tener también una serie de objetivos colaterales, objetivos paralelos, no sabemos si de primer, segundo, tercer orden, como ocurrió en el 2021. Y tal vez debemos preguntarnos, ¿qué nos ha colado esta vez Marruecos a España que todavía no sepamos? Porque recordarás que en el 2021 todos vimos la invasión. Sí, eran unas pocas miles de personas, creo que eran, no sé si llegaron a ser, no sé, 10.000. Bueno, esta vez han sido bastante más, pero claro, a la postre, con el pasar del tiempo, descubrimos que esa operación permitió a Marruecos infectar el teléfono de Pedro Sánchez. Y hoy debemos preguntarnos, ¿qué habrá conseguido Marruecos en la operación de Ceuta que descubriremos dentro de unos años? Tal vez infectó esta vez al teléfono de Santiago Abascal. Tan es así que el comisario Villarejo no tuvo reparo en decir que aconsejar a que todas aquellas personas que hayan viajado a Marruecos pueden haber sido infectadas nuevamente y que deberían cambiar de teléfono. Pero también debemos preguntarnos qué más cosas pueden haber pasado que hoy ignoramos, que a lo mejor ahora el gobierno de Pedro Sánchez, su negligencia, en su incompetencia, estará ignorando. Nos han colado un caballo de Troya. ¿Cuál puede ser ese caballo de Troya? El comisario Villarejo no ha tenido pelos en la lengua. Hemos hablado de eso. Hemos hablado también de la otra posibilidad de que Ceuta se convierta a nivel internacional geoestratégico en la nueva Crimea. Recordarás el tanteo de Rusia con Crimea en el 2014 a través de morder esa parte de Ucrania. Después Rusia avanzó a través del hecho de Ucrania no poner los pies, por no decir otra cosa, en la mesa o en el suelo. Eso derivó después, unos años después, en una invasión a todos los efectos. Cuidado con todo lo que está ocurriendo por debajo de la superficie que no estamos viendo. Y ojo, también nos ha dado una serie de claves el comisario Villarejo sobre qué debería hacer España si fuera un Estado serio a partir de ahora para protegerse. Eso nos lo cuenta precisamente al final, así que no te lo pierdas, no tiene desperdicio esta conversación. Venga, vamos allá. José Manuel Villarejo, buenos días, bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, aquí a su disposición, como siempre. Mire, me parecía particularmente interesante contactar con usted para esto que ha ocurrido en Ceuta. Quisiera analizar con usted el lado de espionaje que podría haber detrás de esta operación, porque sabemos que en 2021 hubo una invasión similar, al menos en el modus operandi, y Pedro Sánchez y Marlaska viajaron a Ceuta y en aquel momento Marruecos le infectó con el Pegasus, se dice que les infectó con el Pegasus los teléfonos y que a partir de ahí ya comenzó toda una serie de chantajes por parte de Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Me llamó mucho la atención esto porque yo no sé si la invasión fue un pretexto para después infectar a Pedro Sánchez o si eran dos objetivos similares y me pregunto si se perseguía un objetivo similar en este momento, puesto que ha ido Abascal, Feijóo no ha ido, pueden haberle infectado el teléfono a alguien, se perseguía algún otro objetivo más allá de la invasión. Sé que usted conoce muy bien la inteligencia marroquí y me gustaría comenzar de esta pregunta, ¿no? Bueno, normalmente en el mundo de la inteligencia casi nada ocurre al azar, ¿no? Los americanos dicen que una vez casualidad, dos veces coincidencia y tres veces sabotaje, ¿no? Mm, Cuando se establece una operación con unos fines determinados, no hay duda de que eh, la actitud de Marruecos, como ya he comentado en alguna ocasión, son enemigos naturales nuestros y van a buscar siempre la forma de hacernos el máximo daño posible, ¿no? Por más que nosotros queramos negar lo evidente, ¿no? Sin duda, la operación del otro día, que en un principio se calcularon que 60.000 y al final ayer el propio ministro Marlaska ha reconocido que fueron alrededor de los 72.000,
es una operación clásica de inteligencia, porque en cualquier operación de este calado hace falta planificación, hace falta preparación y hace falta transporte, hace falta logística, en definitiva. Y esto no es consecuencia de una relación espontánea, por más que se haya planteado como que surgió gratuitamente, ¿no? El hecho de que se haya aprovechado para pinchar o interferir en los teléfonos, probablemente, claro, al estar en espacio de telefonía marroquí es mucho más fácil que tener que hacerlo contando con la telefonía española, ¿no? Entonces, todo aquel que se ha acercado a la zona de influencia probablemente lo habrán contaminado de alguna u otra manera. Yo lo que les recomiendo es que cambien de aparato nada más volver, si es que al final lo llevaban abierto, ¿no? Mm. La verdad que es curioso, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor dando por amortizado el gobierno de Pedro Sánchez esta maniobra, sabiendo que a lo mejor hay otros, digamos, eh, otras, otros partidos políticos, ¿no? Y otros posibles aspirantes a ser jefes del gobierno, quién sabe, ¿no? Si infectándole el teléfono a un Feijóo o a una Abascal se consigue luego extorsionarle y seguir, ¿no? Esa vía. Pero me gustaría preguntarle también, desde su punto de vista, conociendo Marruecos, ¿cuáles crees que eran los objetivos principales de esta operación? ¿Cuál es su visión de todo lo que ha ocurrido? Bueno, la operación que se llevó a cabo fundamentalmente el jueves 30 de julio es una operación, un ensayo previo a la que será seguramente definitiva, que será cuando lo considere oportuno el gobierno marroquí con la ayuda y con el asesoramiento de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Se trata de una operación de gran calado y es una clásica guerra híbrida que se llama, o guerra encubierta, ¿no? Donde, al igual que pasó en Crimea, los rusos introdujeron toda una serie de personal contando con que había un porcentaje prorruso ya en la propia península de Crimea, y aquí en Ceuta pasa exactamente igual. Hay como un 30% de personal que, sean o no sean ya nacionalizados españoles, son de origen marroquí, y por lo tanto no creo que iban a poner muchas pegas a que esa invasión definitiva se llevara a cabo, ¿no? En cualquier Mm. momento eso lo llevarán de una manera definitiva, y lo que se ha demostrado es la vulnerabilidad prácticamente absoluta que existe con lo que respecta al control de las fronteras de España, ¿no? Lo que comenta usted es particularmente interesante. A ver, nos han entonces colado un caballo de Troya a partir de esta invasión. Es decir, te meto 75.000 para que se queden a lo mejor 1.000 selectos, que son agentes que podrían activarse en un futuro ante una situación de confrontación incluso con España para Ceuta y Melilla. ¿Es un caballo de Troya? Bueno, sin duda, vamos, mi opinión, insisto, yo, aun cuando llevo ya muchos años retirado, sigo manteniendo relaciones con viejos amigos de servicios de inteligencia de muchos países, e incluso, obviamente, con buenos amigos del CNI, que en este caso, por más que han intentado desacreditarlo, creo que han hecho una magnífica labor preventiva, porque ellos alertaron y avisaron. Otra cosa es que tengan como ministra de Defensa a una señora conocida como la ratita presumida, donde se pasa el día diciendo que su ejército no es nada más que para repartir lisonjas, digo yo, ¿no? Mm, Me ha resultado patético ver a militares con una porra larga, como si fueran guardia, cuando la función del ejército es disuadir o atacar. No hay más. El ejército solamente tiene esas funciones. Y lo que se ha mm, demostrado es que de esos 72.000 reconocidos, que teóricamente han vuelto 70.000 y han quedado 2.000. Ahí están todos los que han indultado al rey, que lo suele hacer todos los años, especialmente delincuentes, algunos incluso con delitos de sangre, yihadistas, o sea, sujetos vinculados con el yihadismo que ya se han detectado, y lo que se llaman, pues eso, agentes de inteligencia, agentes cometa o agentes móviles, mm, porque esa operación que al final la han querido presentar el servicio secreto marroquí como una operación argelina, lo cual es increíblemente curioso, porque han sido agentes provocadores que han adquirido teléfonos de argelino, y desde esos teléfonos han sido mm, cuando han infectado o han promovido el tema de las redes. Insisto, es una clarísima operación de inteligencia, se mire por donde se mire. Indiscutiblemente,
nos han sembrado de al menos 3, 4.000 sujetos, de los cuales por más que se intenten controlar van a quedar unos 2.000 y supone una cantidad muy, muy importante a la hora de preparar la verdadera invasión que estará cuando interese a Marruecos y probablemente, ¿por qué no?, cuando interese al propio Pedro Sánchez. Hmm. Cuando interese al propio Pedro Sánchez. Tengo que pensar en una posibilidad de Pedro Sánchez fuera del poder que podría estar interesado en poner en crisis un gobierno a través de una operación similar. Eh, Creo que, en fin, parte usted de una hipótesis razonable, pero no concluyente en la medida en que Pedro Sánchez todavía no está fuera del poder. Y Vale. yo dudo mucho que Pedro Sánchez vaya a abandonar el poder en condiciones normales, como lo habría cualquier estadista democrático o demócrata. Él entiende que el poder es suyo y necesitará cualquier excusa para no convocar elecciones. Y si esa excusa es una invasión en el momento que debiera convocar, él va a apelar a la unidad nacional, se va a investir con la bandera española envuelta tipo Agustina de Aragón Mm, y generar una dinámica de conducta que altere, por supuesto, el ánimo y, por lo tanto, la necesidad de que haya realmente el equilibrio razonable que cualquier elecciones en un país mm, democrático tendría, ¿no? Entonces, si eso ocurre y esa invasión se produce, ahora mismo, ¿qué iba a hacer Pedro Sánchez? ¿Declarar la guerra? Lo dudo mucho, porque él ha pretendido que el gasto armamentístico sea cada vez menor, frente a que Marruecos, a partir de Perejil, entendió que tenía que demostrar que era superior al ejército español y ha invertido como 70.000 millones, prácticamente de tecnología americana e israelí, con lo mm, cual mm, nos está colocando en una posición que probablemente cada vez el ejército español ya no será tan superior como lo era en Perejil y, por lo tanto, la capacidad disuasoria que yo comentaba antes ya no la veo tan clara, ¿no? Lo que comenta me preocupa mucho porque me lleva a concluir en un cierto paralelismo de España con Ucrania, en el sentido de que tenemos un caso similar, un país invadido, un país que no está haciendo la guerra, pero se ve obligado a defenderse, un presidente que aboga por mantenerse en el poder y no convocar elecciones, como está ocurriendo en Ucrania. Es una fotografía la que usted me acaba de hacer, que parece que ya la tenemos, y no casualmente en otro frente europeo, en el frente, digamos, en el frente este, y aquí tenemos, digamos, España prácticamente el equivalente de Ucrania, pero en el frente suroeste, ¿no? Y otra cosa que precisamente hay con una salvedad, eso sí, hay una salvedad, y es que 3 meses antes de la invasión a Ucrania, todos hablaban de que Rusia estaba acumulando tropas, había una operación logística ahí, y sin embargo aquí entran 75.000 personas en Ceuta y nadie se enteró de nada. ¿Es posible que un país en un territorio fronterizo no tenga controles a través de satélites, de medios de inteligencia para darse cuenta de la acumulación de personas? Que estamos hablando de como llenar un Santiago Bernabéu o dos estadios medios de España. Yo vivo cerca de un estadio y cuando hay partidos se satura todo, es decir, uno se da cuenta, uno ve una serie de movimientos. Mm, ¿Es posible creerle a Marlaska lo que dijo de que no se podía prever? Bueno, eso me recuerda, lo digo siempre, pero no puedo más remedio que reconocerlo. Yo siempre me acuerdo de la anécdota esta de Groucho Marx, cuando está con un amante y la sorprende su esposa y le dice, ¿qué van a creer? ¿Lo que ven tus ojos o lo que yo te cuente? ¿No? Entonces, lamentablemente, el señor Marraja y tantos otros nos toman a los españoles como sus normales profundos, ¿no? Es imposible, no digo difícil, imposible que ese hecho haya ocurrido sin que hayan sido detectados por todos los sistemas de alerta temprana que afortunadamente España dispone. Otra cosa es que los amordacen por intereses que convengan y para eso se monta como ministra de Defensa, pues eso, a la ratita presumida que le da vergüenza prácticamente de que tengamos un ejército y por eso dice que el ejército solamente está para ayuda humanitaria. En el Mm, caso que nos ocupa, hay unos elementos objetivos, no hay por qué entrar en la cuestión. Mire, cuando esto ocurre, que es a las 11, el salto más importante es a las 11 de la mañana, quiero recordar, del mm, jueves día 30, el rey de Marruecos está en Tetuán, ¿eh? Que está a 40 kilómetros de Rabat.
¿eh? En ese momento, en el meridiano, es decir, en el horizontal del espacio de la frontera ceutí, estaba el satélite Mohamed VI A, que es uno de los satélites espías que, por cierto, ya había pasado, según hemos sabido, como 14 o 15 veces en las últimas horas frente a uno que tenemos nosotros que se llama Paz. Qué curioso, tenemos un satélite de guerra que se llama Paz, ¿no? Bueno, las cosas de estos petimetres que en ocasiones nos dirigen. Y como consecuencia de eso, el hecho de que haya necesitado, pues calcule, pues no lo sé, a una media de 100 personas por camión o por autobuses, poniéndolos tal, estamos hablando de 700 vehículos que se mueven, que se desplazan, que tienen que ser controlados por tráfico, que se han detectado y que hoy en día el satélite nuestro tiene la capacidad de prácticamente de ver la matrícula de un vehículo. Estamos hablando de, pese a circular a 600, 700 kilómetros de altura, ¿no? 500, no recuerdo exactamente las cifras. Entonces, se hubiera detectado en cualquier momento lo mismo que se detecta cuando hay aumento o disminución de tropas o cuando hay aumento o disminución de blindados. En fin, para eso están los vehículos militares. ¿Qué ocurre? Que si tiene Marruecos la ayuda no solamente de sus satélites de espía, que por cierto fueron diseñados con el know-how, con la tecnología francesa, sino que además cuentan con el servicio de inteligencia, con el Mossad y con la CIA o con la NSA americana, pues nos estamos encontrando de que somos un ratón a punto de caer en la trampa. Entonces, a todo aquel que diga que nadie se enteró de nada, pues eso, es tomarnos el pelo, igual que nos lo tomaron cuando los atentados del 11M, que yo, en fin, recientemente he vuelto a publicar un libro en ese sentido, donde puedo demostrar perfectamente cómo los servicios secretos franceses, con ayuda del servicio secreto marroquí, fueron los que promovieron este atentado que cambió la historia de España, ¿no? Para desgracia de las casi 200 víctimas que inocentemente pagaron con ello, ¿no? José Manuel, una última pregunta, porque sé que vamos mal de tiempo y le agradezco haberme dedicado que estamos teniendo, pero sí que le quiero hacer, sobre todo para dar una esperanza, ¿no?, a las personas más allá, porque el horizonte es muy oscuro, ¿no? Pero me gustaría preguntarle, un país con un gobierno sano y con una sana intención de defender la soberanía territorial en una situación como esta, a partir del momento en el que estamos, porque ya no podemos cambiar lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que debería hacer a nivel de inteligencia? En fin, ¿cuál es el ejemplo positivo a seguir? Bueno, entiendo eh, que mis palabras puedan resultar pesimistas. Yo simplemente me dedico a hacer una valoración, como ya lo he hecho en el pasado. Ya anticipé el grave error de los Puyol de la mano del rey emérito, anticipé lo de los atentados de la Rambla, anticipé la conducta de Pedro Sánchez, es decir, y al final, pues eso, mi eliminación solamente fue para retrasar lo que ha sido inevitable. Es decir, también dije que iba a haber una moción de censura y los genios pues del PP entendieron que yo exageraba, ¿no? Ahora mismo, pese a que tendríamos la impresión, como decía Santa Teresa, de una mala noche en una mala posada, yo creo que hay esperanza de solucionarle, porque lo primero que hay que hacer es que España rompiera ese aislacionismo en el que se ha instalado Pedro Sánchez, precisamente para así tener cautivo a toda la ciudad española, volver otra vez al encuentro de Europa, que hasta ahora con sus políticas absolutamente egoístas digamos, legalizar todos los inmigrantes ilegales que han pasado, la política esta de los nietos o de los abuelos, ¿no?, para conseguir 1 o 2 millones de españoles más que cambien su intención de voto, el enfrentamiento directo con Estados Unidos y con Israel, que supone en definitiva quitarnos el paraguas de protección que deberíamos tener. Todo eso evitaría y reconduciría la situación y volvería el rey de Marruecos pues a hacer lo que es un sátrapa, un tirano, que además está necesitado de ese apoyo de Estados Unidos e Israel para echarnos un pulso, no solamente a nosotros, sino a Europa, ¿no? Eso desaparecería si hubiera realmente una firmeza demostrada, como ya se demostró en Perejil, ¿no? Cuando finalmente el pacto final es
que ni para uno ni para otro. O sea, nuestro estatus de que es un peñón, digamos, de legalidad española, sin embargo, se aceptó el que ya no se pusiera bandera, ni marroquí ni española, con lo cual se cedió un poco, pero también se demostró que a la hora de la verdad no valen medias tintas y por eso el asalto a Perejil fue una demostración que probablemente promovió lo que luego fueron los atentados del 11M, que como ya he dicho antes, yo le explico en el Mm, libro que recientemente ha salido. mm. Voy a poner el enlace al libro en el Muchas primer gracias. comentario para que la gente que quiera Muchas profundizar gracias. también su punto de Muchas vista, gracias. pues lo pueda tener. Siempre muy valiosa su aportación, José Manuel. Muchas gracias por la colaboración, muchas gracias por concederme este tiempo. Por Ha favor, sido un gracias. placer. Ojalá podamos vernos pronto, nuevamente. Cuando quiera, me tiene a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.